Este es el Frente Intercontinental del FMLN. Canal oficial para la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión tengo el agrado que me acompañen el compañero Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, un compañero que ya es muy conocido por todos, que tiene una larga trayectoria de las luchas populares, ex concejal, ex alcalde, ex diputado, fundador de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo de China y ahora miembro del Consejo Nacional del FMLN. Le voy a dar los micrófonos para que nos dé un saludo y envíe un saludo a la militancia del FMLN. Este día estaremos conversando sobre el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Bienvenido, Manuel. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que sintonizan esta importante página del Frente Intercontinental. Donde nos escuchen, donde nos vean, un saludo fraterno hasta Europa, Estados Unidos, en todas partes del mundo donde haya un salvadoreño, donde hay un revolucionario, hasta ahí va a llegar mi palabra. Gracias por el momento que estamos pasando con ustedes en esta hora de transmisión, hablar un poco sobre la Revolución Popular Sandinista en su 43 aniversario. Para mí siempre es un gusto, un agrado, porque representa la oportunidad de expresar la solidaridad y el internacionalismo que nos caracteriza a los revolucionarios del FMLN. Gracias, Alfonso. Gracias, Alonso, por la invitación. Bienvenido, Manuel. También tengo el agrado que me acompañe el camarada Alex Flores, también del Colectivo Digital de Europa, de Suecia, quien le voy a pedir que nos envíe también un saludo ahí a la militancia de los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN. Gracias, Alonso, gracias, Chino Flores, Manuel. Bueno, mi nombre es, como lo dice Alonso, Alex Flores, del Colectivo Digital de acá de Europa también, del Frente Intercontinental del FMLN. Y pues sí, un saludo a toda la militancia en El Salvador o en cualquier parte del mundo que se encuentren, pues nuestro abrazo, nuestro saludo revolucionario. Y pues vamos a estar en este día pues dando un saludo a ese gran proceso revolucionario sandinista en su 43 aniversario. Y ni más ni menos tenemos pues a nuestro compañero Manuel Chino Flores, quien nos va a dar pues una... bueno, un historial sobre lo que es el proceso revolucionario sandinista. Gracias. Así es, camarada. Y antes de entrar en materia, sí quisiéramos también, bueno, aparte de enviar ese saludo a la Revolución Sandinista, a todos nuestros hermanos nicaragüenses, hermanos y hermanas, también queremos enviar un combativo saludo a la militancia del FMLN y a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Y un saludo muy especial a nuestros hermanos veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas, que el 12 de julio estuvieron cumpliendo su 25 aniversario. Les enviamos nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por todo el sacrificio que hicieron por la conquista de la paz y la democracia en nuestro país. Manuel, estamos conmemorando el 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.
¿Cuáles son tus experiencias? ¿Cuál es tu relación con la revolución sandinista? ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Cómo recuerdas esa efeméride de esa epopeya del 19 de julio de 1979? Adelante. Bueno, primero saludar a los que ya nos sintonizan. Gracias por estar siempre pendiente de los programas. Saludar a la militancia sandinista que también está pendiente de esta entrevista. Decirte que hablar de la Revolución Popular Sandinista es hablar del sentimiento antiimperialista de América Latina, porque el Frente Sandinista es precisamente el partido que retoma la bandera de lucha del general Augusto César Sandino. Y es precisamente esa parte la que tenemos que abordar un poco sobre la gesta de Augusto César Sandino, que su nombre en realidad es Augusto Calderón Sandino. Él retoma la gesta libertaria del general Benjamín Celedón, que en el año de 1912 se opone, digamos, a la construcción del canal interoceánico que los gringos querían hacer para tomarse Nicaragua. No era para otra cosa más que para tomarse Nicaragua. Recordemos a Cornelio Vanderbilt, recordemos a la cantidad de marines yanquis que llegaron y asesinaron al general Benjamín Celedón. Pero también el general Benjamín Celedón recoge la bandera de lucha del general José Olores Estrada, quien en 1856 dio la batalla de San Jacinto, expulsando a Byron Cole y a los filibusteros que querían tomarse esa hacienda. ¿Por qué era importante la hacienda de San Jacinto? Porque era el punto más alto de Managua, de donde iban a controlar por completo toda la ciudad y todos los puntos estratégicos. El general José Olores Estrada Vado, ya un hombre mayor de edad, casi 90 años o un poco más, dirigió las tropas libertarias, dentro de los cuales habían flecheros indígenas, de verdad, de Chinandega, habían soldados, habían voluntarios. Recordemos la gesta del sargento Andrés Castro, pues, que de una pedrada, cuando se le acabaron las municiones, bajó a un filibustero de uno de los cercos de piedra de la hacienda San Jacinto. Pero esa gesta de San Jacinto del 14 de septiembre de 1856 marcó la pauta de la lucha antiimperialista en Nicaragua. Pero no solamente en Nicaragua, porque debemos de recordar que para esa época hubieron una cantidad de personajes centroamericanos, héroes que se sumaron a la lucha libertaria. Recordemos al general Satruch, por ejemplo, de Honduras, que comandó la Fuerza Centroamericana desde 1955 para expulsar a William Walker. El general Satruch, al mando de casi 250 soldados hondureños, fue a Nicaragua a combatir a los filibusteros. Y por eso es que viene, digamos, el nombre de catrachos a los hondureños, porque el general Satruch, después de un combate en Granada, iba entrando a Managua y los nicaragüenses dijeron, ahí vienen los catrachos, porque no podían decir satruches, ¿verdad? En reconocimiento al general Satruch. Por eso, desde entonces, el nombre catracho es un nombre que se relaciona al antiimperialismo, al antiintervencionismo. No es un apelativo negativo, al contrario, es antiintervencionista, ¿verdad? Por eso, recordar al general Satruch, recordar, por ejemplo, al general Ramón Belloso, que también comandó las tropas centroamericanas para expulsar a William Walker, a Emmanuel Mongalví Rubio, a Juan Santamaría. Es decir, hablar del 56 es hablar de la gesta antiimperialista de la región centroamericana. Y por eso el general Benjamín Celedón recoge la gesta del general Estrada y el general Sandino recoge la gesta del general Celedón. Cuando se forma el pequeño ejército loco, ¿verdad? Donde está recopilado toda la información en el libro de Gregorio Seltzer, El pequeño ejército loco. Es decir, el general Sandino recoge un ejército internacionalista en el cual estaba Farabundo Martí con el grado de coronel, Coronado Maradiaga, que era un hondureño que obtuvo el grado de coronel, Gregorio Urbano Gilbert, un héroe antiimperialista dominicano, la correspondencia con Froilán Turcio Honduras, es decir, y también tuvo dentro de su fila a un general santaneco llamado José León Díaz. Entonces, toda esa parte es el antiimperialismo que se expresó en la región centroamericana. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de las filas de Sandino habían héroes, hombres valientes como Pedro Altamirano, Pedro Antonio Irías, Juan Pablo Humansor, y también un hombre que fue fundamental, ¿verdad?, en el nexo
de Sandino a la revolución, que fue el coronel Santos López, que era el encargado del coro de ángeles. ¿Y qué era el coro de ángeles? Era un grupo de niños que hacían bulla con guacales, hacían bulla con una cantidad de cosas para que los gringos creyeran que el ejército era más numeroso de lo normal. El general Santos López, precisamente, fue el enlace entre Sandino y Carlos Fonseca. ¿Por qué? Porque el general Santos López, junto con Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Faustino Ruiz y Tomás Borges, fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese elemento es importante porque el Frente Sandinista tiene origen antiimperialista, anticolonialista. El Frente Sandinista tiene un origen popular y es por esa razón que la expresión importante de 43 años es el reflejo de un pueblo heroico que ha luchado contra la invasión estadounidense. Por eso, hablar de los 43 años de la revolución es hablar de avances en materia educativa. Recordemos la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Yo participé en su segunda edición en el año 2010, donde se completó la gran jornada de alfabetización, siendo Nicaragua el segundo país después de Cuba en completar una hazaña de esa naturaleza. Lógicamente, ese proceso de alfabetización fue llevado a cabo, encabezada por el ex sacerdote cardenal, que recordemos fue ministro de Educación y también fue secretario general de Juventud Sandinista en esa época. Nicaragua llevó, por supuesto, la dignificación en materia educativa, en materia de salud, en materia de fortalecimiento familiar y, por supuesto, comenzó a demostrar su posición antiimperialista y solidaria, porque recordemos que durante muchos años Nicaragua fue, digamos, la casa de muchos dirigentes que habían sido perseguidos en sus países. No podemos ignorar la cantidad de compatriotas salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, uruguayos, argentinos, chilenos que llegaron a Nicaragua, incluyendo palestinos, digamos también del Líbano, iraníes que llegaron a Nicaragua. Entonces, hablar de la Revolución Popular Sandinista de los 43 años, podemos pasar una eternidad hablando de los logros y las conquistas, pero poco a poco vamos a ir hablando de esto. Así es, Manuel. La historia de Nicaragua creo que nos conmueve a todos porque es una historia tan cercana, la tenemos tan cerca y que nos ha influido de alguna u otra manera. Y yo creo que, como tú muy bien lo has reflejado, o sea, es una lucha que tiene desde sus orígenes una lucha antiimperialista. Y yo creo que eso es importante resaltarlo porque inclusive, si bien es cierto que las luchas de Bolívar, Morazán, todas fueron antiimperialistas, pero fueron contra el Imperio Español. Y esta fue la primera, quizás el primer enfrentamiento directo con tropas norteamericanas en territorio centroamericano. Y eso creo yo que es como la flecha atravesada en la garganta que no se le perdona a Nicaragua y a pesar de ello ha tenido grandes avances. ¿Cómo nos ha inspirado? Yo recuerdo en nuestro proceso revolucionario cómo Nicaragua fue esa base para nosotros de apoyo moral y también apoyo material, porque ahí llegaron, bueno, incluso durante el tiempo de la revolución, tú recordarás que fueron muchos combatientes salvadoreños a combatir en la brigada Farabundo Martí. E incluso también en el tiempo de la contra hubieron muchos compañeros que estuvieron allá. ¿Qué recuerdas tú de esas efemérides o cómo la viviste tú? No, y precisamente esa gesta antiimperialista se vio reflejada por la invasión de 1856, cuando William Walker se proclamó presidente de Nicaragua y su idea era proclamarse presidente de Centroamérica. Todo esa, como tú lo dices, fue la primera batalla que se dio en tierra nicaragüense contra los filibusteros en América Latina. Está registrada, está reflejada. Y por eso en Nicaragua, antes del 15 de septiembre, para ellos la fecha más importante es 14 de septiembre, la batalla de San Jacinto, la batalla del general José Dolores Estrada, la gesta heroica de Andrés Castro, ¿verdad? Es decir, si uno ve la historia de la soberanía nicaragüense es una historia de invasión, una historia de invasiones permanentes.
una historia de persecución, donde los marines incluso le cortaban la cabeza a los sandinistas. Está el caso de Silvio Herrera, por ejemplo, uno de los primeros sandinistas que la cabeza le fue cortada por un teniente estadounidense, y ahí están las fotos históricas. Por esa razón, la lucha sandinista en las Segovias, en Matagalpa, en Jinotega, las cartas que Sandino expresaba desde el Chipote, es decir, hablaba de la necesidad de la unificación de la fuerza centroamericana, porque si Nicaragua caía en manos de los gringos, Centroamérica también. Ese reflejo antiimperialista todavía está muy vigente en Nicaragua, y es por esa razón que cuando fue la revolución en 1979, una de las primeras acciones que tomó el Frente Sandinista es sacar de la ignorancia a su pueblo. Casi el 80% eran analfabetos en Nicaragua, y comenzó la gran cruzada de alfabetización, porque eso es la base elemental, la educación, ¿verdad? La cultura, la ciencia. Y eso es lo que le permitió a mucha gente llegar a dar solidaridad, porque Nicaragua también fue un ejemplo de solidaridad internacional. Recordemos que en esa época de los 80, el gran concierto de 1983 que marcó una pauta para América Latina, donde estuvo Ali Primera, Quinteto Tiempo, Quila Payún, Gavino Palomares, Amparo Ochoa, Delfor Sombra, estuvo, ¿cómo se llama? Mercedes Sosa, estuvieron una cantidad, Silvio Rodríguez, junto con Mangoré, estuvieron Daniel Biglietti de Uruguay, estuvo Luis Rico desde Bolivia. Entonces, es el reflejo latinoamericanista de lucha. Ese ejemplo es lo que despertó la conciencia de mucha población cuando tú escuchaste a Silverio Pérez y el quinteto puertorriqueño cantando esa canción hermosa. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que El Sombrero Azul fue cantada por primera vez en ese concierto en abril de 1983 por Ali Primera, y esa canción la compuso Ali en su viaje de Caracas a Managua. En el vuelo compuso El Sombrero Azul. Eso hay que revivirlo, eso hay que darle memoria, porque nosotros debemos recordar la canción de Silverio Pérez, Canción del Pueblo, donde habla de verdad de cuál es la acción del pueblo en la lucha. La interpretación de La Maldición del Malinche de Amparo Ochoa, acompañada de Gavino Palomares. ¿Por qué te lo digo? Porque ese concierto fue durante la lucha de la invasión de la contrarrevolución apoyada por los gringos. Recordemos que muchos compañeros salvadoreños formaron parte de los batallones. Yo fui parte de esos batallones. Yo fui parte del batallón 8010, 8018, del batallón de la juventud. Es decir, conocí a Marlon Zelaya, conocí a una cantidad de líderes sandinistas, a Ajax Delgado, y prácticamente cuando uno se da cuenta de la herencia que ha dado la revolución sandinista, es la solidaridad, la solidaridad. Y por eso recuerdo la visita de Tomás Sankara, la visita incluso de, ¿cómo se llama? El dirigente palestino Yasser Arafat, la visita de Fidel, la visita de Maurice Bishop, la visita de una cantidad de líderes revolucionarios mundiales que veían en la revolución sandinista el ejemplo latinoamericano. Ahora, prácticamente los gringos tomaron Honduras como su base en Palmerola, apoyaron a la contra, financiaron a la contra, armaron a la contra, y también en Costa Rica en sus bases militares. Por esa razón, la lucha fue en todo el territorio. Recuerdo las bases militares que se tuvieron que construir en Zapoá, en el Ostional, en la frontera cerca de Peña Blanca, y ya no digamos la batalla de 1983 en Jalapa, ¿verdad? Que es el último pueblito que está frontera con Honduras, las batallas de Francisco Rivera el Zorro, que dirigió precisamente esas batallas en Estelí y Chinandega. Creo que hablar de la revolución sandinista también es la incorporación de muchos jóvenes en las cortas de café, en las cortas de algodón, en las cortas de caña de azúcar, en abonar los cafetales, en abonar, digamos, los cañales. La participación de la juventud en los comités de defensa sandinista, la participación de las mujeres en el movimiento de mujeres Luis Amanda Espinosa AMLAE, la participación de los obreros en la FNT, la participación de los intelectuales, de los agricultores en la UNAG. Hace poco recordamos pues el fallecimiento de Daniel Núñez, un gran dirigente, digamos, agricultor de Nicaragua, que posicionó al país en la siembra, en la producción de leche, en la producción de carne, y aún en el bloqueo perverso
que Estados Unidos le dio a Nicaragua, Nicaragua pudo sobrevivir con la producción. Yo recuerdo que la azúcar que se consumía era azúcar morena, no era azúcar procesada porque no habían los químicos para hacer el procesamiento, no había pasta de diente, se tuvo que inventar, no habían desodorantes, se tenían que inventar. El trigo llegaba de Rusia, ¿verdad? Se procesaba, no habían los ingredientes para hacer el mejor pan, pero se comía perrereque, se comía cosa de horno, se comía gallo pinto, se comían panes, digamos, artesanales, y por supuesto los quesillos, el pinol, el pinolillo, se comía todo eso. Entonces, Y el bao. Nicaragua fue un ejemplo de dignidad alimentaria, de soberanía alimentaria, y por supuesto que nacieron los movimientos innovadores, porque como hubo bloqueo para que llegaran los repuestos para vehículos, camiones y todo, se hizo el movimiento de innovadores, donde en los talleres de las universidades, en los talleres se fabricaban las piezas para que no se suspendiera la producción de los ingenios en Nicaragua. Algo que es característico de las revoluciones, Manuel, es primeramente que se dan en los países que están muy atrasados en su desarrollo. Si tomamos a Nicaragua como, bueno, justamente pues estamos hablando de la revolución nicaragüense, hay que recordar que el 50% de las propiedades eran de la familia Somoza Baile. Y los niveles de analfabetismo en Nicaragua eran altísimos, los niveles de pobreza, de exclusión social. Y la revolución hizo milagros. Entonces, justamente porque también todas esas propiedades las nacionalizaron y fueron las que contribuyeron también al desarrollo. Y de ahí viene un término que fue acuñado por la derecha, de la famosa piñata, porque por supuesto que la gente que no tenía y se le dieron propiedades, vivió en mejores condiciones. Lo mismo podría decir en Cuba cuando se decretó la ley contra los alquileres, que todas las personas que alquilaban, o sea, se les dio de propiedad. Entonces cambiaron sus condiciones de vida, pero eso es propio de las revoluciones, justamente por eso son las revoluciones, para transformar eso. Entonces, pero algo que sí también habría que mencionar, Emanuel, es de que aparte de que las revoluciones han hecho un gran esfuerzo por sacar del oscurantismo, de la pobreza, han tenido que luchar permanentemente no solamente contra la agresión directa de los enemigos más poderosos del mundo, en este caso estamos hablando del Imperio Norteamericano, sino que también contra toda esa derecha oligárquica que se resiste y es natural. O sea, no se van a despojar de sus privilegios simplemente porque se les da una orden. Entonces, han tenido que luchar contra ello, pero a pesar de todo, la revolución hizo grandes transformaciones que le ha permitido regresar. O sea, digamos, la gente ha vivido diferentes etapas y ahora está en una nueva etapa, pero hablando, digamos, del proceso revolucionario después de la revolución, toda esa efervescencia y cómo tuvo que enfrentarla en una lucha directa contra el imperialismo y una lucha directa también contra la miseria, la pobreza y el analfabetismo. No, claro, claro, porque incluso no solamente fue enfrentar la agresión estadounidense, el financiamiento de la contra, sino también la complicidad de los gobiernos de derecha de la región, la complicidad de los medios de comunicación vendidos al imperio, la complicidad de los grupos hegemónicos de cada país. Recordemos incluso pues que las bases militares en Honduras sirvieron de avituallamiento para la contrarrevolución, ¿verdad? En la época de la dictadura hondureña. Recordemos que Nicaragua venía del pacto libero-conservador entre conservadores y liberales, los pactos desde Fruto Chamorro, desde los tiempos de la oligarquía, desde Somoza de Baile, Somoza Portocarrero. Hablamos de los Urcuyo, Maliaños, es decir, estamos hablando de la oligarquía pura, los liberales de León y los conservadores de Granada, las pugnas internas. Estamos hablando incluso de que la revolución también fue producto de una gran unidad. Y ese es el llamado que toda la vida yo le hago al FMLN, la unidad interna y la unidad con las fuerzas populares, con las fuerzas sociales, con las fuerzas progresistas. Eso es lo que nos va a sacar adelante a nosotros. Pensemos en esas características, porque la revolución sandinista fue bastante beligerante y exitosa y triunfante. Y es porque sencillamente vieron que tenían un enemigo natural, y ese enemigo era el imperio, porque no es Somoza, es el imperio, porque Somoza lo tenía el imperio allí, ¿verdad? Somoza lo tenía el imperio financiado, avituallado, armado, financiado. Y por eso tú te diste cuenta que en la medida
que con la inteligencia y la capacidad de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, más los apoyos internacionales, se comenzó a tener una gran presencia en la comunidad internacional. Y no fue por gusto en el 84, por ejemplo, el tema de Contadora, el tema, digamos, de las negociaciones en Antigua Guatemala, donde Nicaragua era protagonista. Algunos gobiernos se mostraron un poco condescendientes, pero otros eran completamente apegados a los estadounidenses. Recordemos que estaba la Guerra Fría, las posiciones de los países suramericanos, es decir, prácticamente solo tenía solidaridad el pueblo cubano, ¿verdad? Y de los pueblos latinoamericanos, de las fuerzas sociales latinoamericanas, de los partidos de izquierda revolucionaria latinoamericana, de los partidos progresistas latinoamericanos que le daban solidaridad a Nicaragua. Por eso es importante destacar cuál fue el papel de la juventud en el proceso revolucionario, cuál fue ese papel vital de las mujeres en el proceso revolucionario, cuál fue el papel vital de los campesinos, de los obreros y de los intelectuales. Te pongo los casos de las universidades cuando una cantidad de profesionales se fueron de Nicaragua después de 79. Nació el movimiento de alumnos ayudantes, nació el movimiento de instructores de cátedra. Yo fui alumno ayudante desde mi segundo año en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Después fui instructor de cátedra y después fui catedrático, el catedrático más joven de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Entonces, fuimos dando los aportes y también contribuyendo en las cortes de café. Estuve al frente de grandes delegaciones de 350 jóvenes en las cooperativas populares, es decir, las llamadas UPEs, Unidades de Producción Estatales, en Adalia, en La Patriota, y una cantidad de, digamos, de cooperativas cafetaleras en Matagalpa y Jinotega. También estuvimos cortando café en los cañales de Rivas, allí cerca del gimnasio Yamil Ríos Ugarte, ¿verdad? Entonces, creo que para nosotros es vital que la gente sepa que nada es casual, que nada nace de la manga de la camisa ni por decretos. Es lucha popular, es lucha organizada, con errores y sin errores, con errores, rectificación y avance, porque así es la revolución. No todo ha sido sacro y pulcro. Han habido errores, han habido traiciones. Recordemos el comandante Den Pastora, que en paz descanse, pues, después de haber sido, digamos, dirigente principal de la milicia popular sandinista, traiciona y se va a Costa Rica, pues, y después regresa, y después se integra a los procesos de reconstrucción de Nicaragua, y comienza el dragado en Río San Juan, y comienza una gran tarea que el comandante Den Pastora, el comandante Cero, comenzó. Es decir, es importante destacar que las gestas heroicas de Nicaragua, ese pueblo las recuerda día a día. La casa de Chema Castillo, la toma del Palacio en 1978, esas gestas heroicas que permitieron la liberación de los presos políticos como Tomás Borges. Es decir, hablar de la Revolución Popular Sandinista es hablar de heroicidad, es hablar de la gesta heroica de Pancasán, es hablar de la gesta heroica de Mulucucú, es hablar de la gesta heroica de Nueva Guinea, es hablar de la gesta heroica de León, es decir, hablar de la toma de León, la primera capital liberada en Nicaragua, hablar de la lucha digamos, en ese pueblo heroico, hablar de Estelí, hablar de Chinandega, hablar de Masaya, hablar de las gestas de Rivas, hablar del cura español Gaspar García Laviana, que se convirtió en comandante guerrillero viniendo desde España. Es decir, hablar de una cantidad de gente que se identificó con la revolución, que llegaron a participar, que fueron parte de esa gesta y de esa formación de la futura generación nicaragüense. Nada es sacada de la camisa. Todo lo que se ha hecho es científico, todo es estudiado, todo es planificado, todo es parte de un desarrollo de la sociedad nicaragüense. Por eso, más adelante podemos hablar de cuál es la interpretación actual de esa sociedad, de cómo se siguen gestando procesos solidarios, de por qué Nicaragua ahora es el mayor productor de insumos en la región. Eso lo podemos hablar más adelante. Correcto, Manuel. Yo creo que cuando nosotros hablamos de pueblos, tú dijiste fue una lucha popular. Y cuando nosotros hablamos de pueblos, estamos hablando de pueblos hermanos. El Salvador es un pueblo hermano del pueblo nicaragüense. Y la solidaridad entre los dos pueblos ha sido permanente. Bueno, desde
de la incorporación de Farabundo Martí a la lucha antiimperialista de Sandino ha sido una constante de intercambios entre las luchas sandinistas y las luchas farabundistas, por decirlo así. Entonces, el ejemplo del Frente Sandinista sirvió también de ejemplo para el Frente Farabundo Martí en la creación, o sea, la unidad de las fuerzas que todas aspiraban a lo mismo, pero tenían caminos diferentes, pero se encontraron en puntos comunes. Y eso es lo importante, tomando también un poco como el espejo de la Revolución Cubana, que hicieron lo mismo en el Acuerdo de Caracas. Tú recuerdas, el 26 de julio hizo el Acuerdo de Caracas, donde todas las fuerzas revolucionarias se unieron contra la dictadura de Batista. Y tú Correcto. hablas también de las traiciones. En Cuba también tuvieron el ejemplo de Uber Matos, que se rebeló Matos, recién liberada, recién el triunfo de la revolución. Todas esas son experiencias que nosotros tenemos que tener claridad de que eso pasa, pero los procesos son históricos y son irreversibles. Podemos tener reveses en los procesos, pero la historia no tiene reveses. O sea, esa es la dialéctica de la historia. Exactamente. Esa es precisamente el mensaje que hay que dar. Los procesos revolucionarios son transformadores, son de baches y de saltos. Es de errores, correcciones y avances. Y precisamente no es casual las relaciones históricas con Venezuela. Venezuela siempre ha tenido procesos revolucionarios muy interesantes. Recordemos a lo que llegó el Caracazo, o sea, la gota que rebalsó el vaso en Venezuela. Pero hay solidaridad, o sea, los Guaraguaos, Ali Primera y una cantidad de gente, José Vicente Rangel, uno de los primeros candidatos que tuvo un valor grande para enfrentarse al punto fijo, es decir, a los jalecos y copellanos que se repartían, ¿verdad?, todo el poder en Venezuela. Entonces, hablar de esas experiencias, recordemos también que el hilo es la lucha antiintervencionista, porque también debemos diferenciar un poco la lucha antiintervencionista con la lucha antiimperialista. Tienen una relación, pero no es lo mismo. La lucha antiintervencionista fue la que encabezó el general Satrush, que encabezó, ¿cómo se llama?, Ramón Belloso. Esa es antiintervencionista. Las de todos los líderes centroamericanos como Emmanuel Mongalo, Juan Santamaría, que se integraron a la lucha antiintervencionista. Pero ya la lucha antiimperialista comenzó con Benjamín Celedón allá por 1912. Pero además, la lucha de Sandino fue precisamente por la traición de José María Moncada, la traición de los generales liberoconservadores, porque cuando fue el pacto del Espino Negro, el famoso 4 de mayo de 1927, es cuando Sandino rompe con toda esa gama de sinvergüenzas y de traidores y dijo: yo no me vendo ni me rindo. Y rompió la bandera roja de su partido liberal, porque Sandino era liberal, y una bandera negra, y la unió, y ahí nació la bandera del sandinista, no del Frente Sandinista, la bandera por eso son colores rojo y negro. Esa es la historia. Y entonces comenzó la Legión Latinoamericana a apoyar al general Sandino, y así fue como llegó el general José León Díaz, un santaneco, que debemos hablar del general José León Díaz, que se integró como general en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Farabundo Martí, con el grado de coronel, que era el secretario privado de Sandino, lo acompañó en su viaje a México, es decir, recordemos que también Sandino tuvo esa valentía de viajar para exponer lo que estaba ocurriendo en la región centroamericana, las cartas que le mandaba a Froilán Turcios, ¿verdad?, denunciando para que desde Honduras Froilán Turcios fuera una voz hacia el mundo. La llegada del compañero Gregorio Urbano Gilbert, que a la posta en República Dominicana ya es un héroe antiimperialista. Entonces, de Sandino para acá comenzamos a hablar de la gesta antiimperialista y comenzamos a hablar de la dignidad y la soberanía. Por eso el 4 de mayo en Nicaragua se le conoce como el Día de la Dignidad Nacional, porque fue ese día que Sandino dijo: no me vendo ni me rindo, ¿verdad? Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Esas son las frases lapidarias que Sandino dijo. Y además,
En esa parte muchos salvadoreños se integraron. Después de la parte antiimperialista, te repito, el coronel Santos López, que fue el eslabón vital de Sandino a Carlos Fonseca y el nacimiento del Frente Sandinista, es que el Frente mantiene su espíritu antiimperialista, pero también antiintervencionista. Y es por eso que debemos nosotros conocer el carácter de la revolución. No es invento, no es sacado de la manga de la camisa. Por eso fue la gran cruzada nacional de alfabetización. Por eso fue esa jornada del 8 de agosto, donde después de la desmovilización declararon a Nicaragua libre de analfabetismo. Por eso recordemos que el 23 de agosto, la fecha importante que Nicaragua declaró, esa fecha del 23 de agosto, ¿verdad? De 1980, Nicaragua se proclama el segundo país libre de analfabetismo. Después continúan las gestas educativas, las inversiones en universidad. Imagínate lo que ocurrió. Cientos de estudiantes de las regiones más alejadas de Nicaragua llegaron a la Universidad Nacional en la preparatoria. Se les daba alimentación, se les daba vivienda, se les daba todo. Llegaban de Bluefield, Laguna de Perla, Sarapiquí, llegaban de Corn Island, llegaban desde Río San Juan, de Morrito, San Carlos, El Ostional, llegaban desde El Viejo, llegaban desde Cinco Pinos, llegaban desde Boboqué, de una gran cantidad de regiones lejanas, y allí comenzaban a estudiar su preparatoria para luego saltar a la Universidad Nacional, que era gratuita. Los estudiantes universitarios tenían bono para comer en la Universidad Nacional. Yo me recuerdo que viajábamos gratis en transporte, nos daban unas fichas rojas para viajar del transfer, que estaba desde la entrada de la Plaza 19 de Julio hasta el recinto Rubén Darío. Todas esas cosas, mucha gente lo recuerda porque la enseñanza educativa era gratuita. Y en esa época, pues en Nicaragua no se enseñaba inglés, no que ruso. Era parte del pensum académico. Y te enseñaban historia universal, y te enseñaban historia revolucionaria, y te enseñaban los procesos revolucionarios en África. Te hablaban de Tomás Sankara, de Robert Mugabe, te hablaban de Agostinho Neto, te hablaban de, ¿cómo se llama?, de Nelson Mandela, de Sam Nujoma, de Namibia. Te hablaban de los grandes héroes revolucionarios de Asia. Es decir, te hablaban de la revolución vietnamita, te hablaban de Laos, te hablaban de los procesos en China, mientras que en El Salvador todo eso estaba completamente oculto. Por esa razón, los medios históricos tradicionales de Occidente hablaban cualquier cosa de la revolución nicaragüense, así como han hablado de la revolución cubana, porque esa era precisamente su tarea, la desinformación permanente. Y hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Hoy en día es lo mismo. Por eso, hablar del 43 aniversario es hablar de caídas y de levante, es hablar de tropiezos, de correcciones y de avanzada. Recordemos que en 1990 también se perdió la presidencia, ganó la señora Violeta Barros de Chamorro, después ganó el señor Arnoldo Alemán, después ganó el señor Enrique Bolaños Geyer, pero esos años de neoliberalismo, de presencia estadounidense, de presencia de la derecha, destruyó la economía de Nicaragua y empobreció nuevamente a ese pueblo nicaragüense. Pero bueno, rectificaron, votaron otra vez por el comandante Ortega y la compañera Rosario Murillo, en aquel momento por el general Alex Levens, ¿verdad?, que fue la fórmula presidencial, pero antes fue un ejemplo lo que hizo el comandante Daniel. Cuando recuperó la presidencia de Nicaragua, llevó como fórmula a un ex jefe contra, recordemos, porque también el ejemplo que Nicaragua ha dado es de unidad, es que crearon la coalición Nicaragua Unida, Nicaragua Triunfa, donde había más de 36 partidos pequeños, ¿verdad? Ahí estaba la contrarrevolución, ahí estaban formando parte de esa gran alianza, y por eso llevaron al señor Carazo como vicepresidente. Después el general Alex Levens, ¿verdad?, que fue ministro de Defensa, y después a la compañera Rosario Murillo. Es decir, estamos hablando de procesos de transformación que poco a poco han dado resultados en materia educativa, en materia de salud. Nicaragua se perfila a construir 35 hospitales, te puedes imaginar. Hay carreteras desde Managua hasta Bluefield. De 6 a 8 horas te tardas en llegar a Bluefield, cuando antes eran 2 días. Viajar en el Bluefield Express a través del río Rama. Entonces, mucha gente que vivió en esa época se dio cuenta cuál era la diferenciación. Ahora puedes viajar hasta San Carlos por tierra, pasando por Cárdenas, El Ostional, cerca de la frontera con Costa Rica.
Ahora puedes viajar a cualquier parte, puedes viajar a Sébaco, puedes viajar a Telica, puedes viajar a través de la carretera vieja a León, que es una super carretera pasando por la zona que se llama Nejapa, ¿verdad? Llegando al Empalme para La Paz Centro y Nagarote. Es decir, tenés una cantidad de carreteras que Nicaragua ha construido que es espectacular, así como también el mayor centro de producción de energía eólica, donde han puesto todas esas aspas a través del lago de Nicaragua hasta llegar a la frontera con Costa Rica. Todo lo que es Rivas, ahí están produciendo energía eólica. Toda esa experiencia, mucha gente no la conoce. Mucha gente habla solo por hablar, solo repiten discursos trillados, malintencionados, pero la verdad es que no conocen la realidad de ese pueblo. Gracias, Manuel. Es interesantísimo. Yo creo que no nos alcanzarían 2 jornadas de seminarios de 2 días para hablar de todo eso. Porque mira, hay una cosa que me parece a mí que es fundamental. Nosotros con frecuencia, o sea, por motivos del tiempo y muchas veces por el desconocimiento, por supuesto, solamente se hablan de esas efemérides que son emblemáticas. El triunfo de la revolución, el 19 de julio, y se celebra. Pero no se habla de toda esa gran peripecia que vivieron desde el 23 de julio de 1961, cuando se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hasta el 1979. Toda la represión, toda la persecución, todos los asesinatos, la masacre del 22 de enero de 1967. No se habla de todo eso y sería, o sea, como interesante hacer ese comparativo, cómo era antes de la revolución, cómo fue después de la revolución y cómo es ahora. O sea, porque lo que tú estás diciendo, o sea, a nuestros enemigos no les importa. O sea, primero no les interesa que se conozca, precisamente porque tienen un interés genuino en que nosotros no avancemos. Yo digo que la revolución sandinista tiene 2 pecados para el capitalismo. Uno, justamente la huella antiimperialista de la que estábamos hablando, y la otra que tú hablabas también de la parte científica. Te voy a leer una frase de Carlos Fonseca Amador, que decía: nosotros, al trazarnos seguir la lucha revolucionaria, nos guiamos por los principios más avanzados, por la ideología marxista, por el comandante Ernesto Che Guevara, por Augusto César Sandino. O sea, eso es lo que está de fondo en toda la persecución y el interés de la oligarquía y el capitalismo, porque estas revoluciones fracasen, porque saben de que es una lucha de clases y que al triunfar uno, muere el otro. O sea, y no necesariamente tiene que ser digamos, no hay muertes pacíficas, por así decirlo. Siempre hay una lucha entre la vida y la muerte, pero cuando estamos hablando de sistemas, al transformar los sistemas de producción, cambian las relaciones de producción. Y es ahí donde está el dilema. El sistema capitalista, que está basado en las relaciones de producción de medios de producción privados, y el proyecto socialista, que está basado en los medios de producción social. Esa es la lucha. Exactamente. Entonces, lamentablemente el tiempo, Manuel, el tiempo es tan corto y nos gustaría seguir desarrollando el tema, pero le voy a dar la palabra al compañero Alex para que nos lea si hay algunos mensajes ahí de la audiencia y si hay algunas preguntas para el compañero Manuel antes de que vayamos cerrando ya este espacio. Gracias, Alonso. Gracias, Manuel. Bueno, aquí han llegado algunos comentarios, algunos saludos de parte de Anderson Castellano. Dice: sin la revolución no seríamos nada, que viva la revolución de los pueblos. Freddy Orellana: hay que seguir avanzando, Chino, pero incluyámonos a nosotros también, dice. Freddy Orellana: necesitamos que nos tomen en cuenta, no se acerquen a nosotros. Que se acerquen a nosotros, dice. Después está Alexander García Ramos: mis respetos para la revolución sandinista, saludos revolucionarios al pueblo nicaragüense. Que viva la revolución. Y así tenemos una cantidad de saludos. Después está Kevin Figueroa: dice: Chinito, necesitamos que la gente del FMLN esté más unida y que la dirigencia se acerque a los simpatizantes, que les hagan sentir que somos uno solo y que todos vamos hablando para el mismo lado. Confiamos en ti, Chinito Flores. Después Alexander García de nuevo: exactamente por eso es tan importante la revolución.
no permitir que se apoderen de nuestros pueblos como se quiere apoderar el gobierno de Bukele. Necesitamos del FMLN. Y así sucesivamente tenemos muchos. Nicole Calderón dice, la revolución sandinista siempre ha sido y seguirá siendo un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros estamos a tiempo para fortalecer el sentimiento de revolución en cada persona que se siente cansada de ser víctima de las traiciones. Después está Alexander García Ramos. Debemos aprender de esos grandes ejemplos, de los héroes de la lucha sandinista y del FMLN histórico para fortalecer esa revolución que necesitan nuestros pueblos. La revolución nicaragüense es un ejemplo latinoamericano. Bueno, y así tenemos muchos más saludos, ¿verdad? También está aquí, pues, Agustín Farabundo Martí Rodríguez. Saludos a Manuel Flores desde Milán, Italia. También está Mariana Ibicevich. Manuel Flores mantiene esa visión revolucionaria, sandinista y farabondista. Se necesita un líder con esa visión al frente del FMLN y del país. Y así pues muchos saludos más, ¿verdad? Que han llegado. Y pues sí, yo creo que la lucha pues es constante, la lucha es de todos los días, de cada mañana, cuando uno se despierta, cuando se levanta, ¿verdad? Y el repliegue táctico. Y así que Nicaragua se viste de fiesta con su vestuario, con su vestido, con su camisa rojo y negro. Así es, camarada Alex. Bueno, Manuel, el tiempo ya no nos va a dar para seguir desarrollando, pero te invito a que hagamos otro programa para poder seguir tratando estos puntos que hemos dejado en el tintero, porque sí es interesante también conocer cómo fue esa estrecha cooperación que tuvimos con los hermanos sandinistas en nuestra gesta liberadora, que Nicaragua fue un bastión de apoyo permanente donde, bueno, ahí se montó la Radio Venceremos por primera vez. Bueno, fue un punto de encuentro para toda nuestra dirigencia. Eran nuestros hermanos que habían triunfado y que era el ejemplo para nosotros, para nuestro triunfo también. Para irnos despidiendo, algo que se haya quedado que quisieras tocar, y un saludo a esa militancia y que no desmaye, haciendo un poco referencia al comentario ahí, un comentario que leí el compañero Alex también. ¿Por qué hacer la diferencia del FMLN histórico y el FMLN de ahora? Si el FMLN de ahora es la continuación del FMLN histórico, es el producto de los acuerdos de paz, es el instrumento político de lucha del pueblo y es el que tenemos que fortalecer, es el que tenemos que trabajar todos juntos porque todos somos FMLN. Un mensaje, Manuel, y algo que se haya quedado. No, definitivamente. Todos los procesos revolucionarios tienen altos y bajos, porque precisamente es parte de la lucha permanente, la lucha diaria. Y luchar contra el imperio y sus lacayos no es fácil. Luchar contra la potencia económica, luchar contra el dinero que le da a sus aliados para que hablen en contra de las revoluciones de los dirigentes, pero también es cierto de los errores cometidos por las personas, las traiciones, los abusos, pero eso no tiene que ser parte del día a día del partido. El partido es otra cosa. El partido es la esencia de la unidad y del carácter, pero cada quien es responsable de sus acciones personales. El comportamiento del militante debe ser un comportamiento permanente, de justicia, de solidaridad, de mística, de emprendedurismo. Es decir, el comportamiento de un militante también es el reflejo del partido al que tú perteneces. Pero si tú no tienes principios, si tú no tienes elementos clásicos, históricos, elementos, digamos, dialécticos, vas a andar saltando de partido en partido, porque no sabes quién sos ni de dónde vienes, ni para dónde vas. Mientras que la revolución toda la vida va a ser vilipendiada, atacada, mancillada, pero por los amancebados históricos de la mañana, aquellos que tienen un casamiento ilegal
contra los opresores, contra los generadores de oprobios. Parte de lo que nos espera es lucha. Parte de lo que nos espera es caminos duros. La revolución no son caminos fáciles. Si quieren el camino fácil, váyanse a otros partidos, donde les digan que renuncien y les van a dar prebendas. Váyanse para allí, les van a dar candidaturas. Pero la historia los va a condenar como traidores a su misma gente, porque lo que están haciendo es satisfaciendo sus necesidades personales, mientras que la revolución es colectiva, es antiimperialista. Nos pueden criticar, nos pueden meter presos, nos pueden enjuiciar, así como los juicios sumarios contra Lula, contra Mandela, los juicios sumarios contra los líderes africanos, contra Agostino Neto, los juicios contra Patrice Lumumba, después de la independencia del Congo, asesinado. Pero lo más difícil es la incomprensión de la misma clase a la que pertenecemos y que se suman a la batalla en favor de la oligarquía y del imperio. Eso es lo más lamentable. Los traidores históricos. Ahora, el FMLN es un camino. El FMLN es un instrumento del pueblo. Debemos utilizarlo como tal y no para beneficios personales, sino para acompañar al pueblo en sus luchas reivindicativas, laborales y de justicia. Mejor educación, mejor alimentación, mejores salarios, mejor transporte, mejor vivienda, mejores caminos, mejores alternativas. Esa es la lucha. Vamos a enfrentar dificultades serias y es probable que aún no hayamos llegado a la parte más dura como partido. Quizá falta más traiciones, pero la gente misma va a regresar con el tiempo. Es dialéctico, es dialéctico. Unidad y lucha de contrarios, ley de la negación, ley de cambios cuantitativos y cualitativos. Es dialéctico y la dialéctica no se equivoca. Todo lo demás es invento. Puedes tener toda la propaganda del mundo, la publicidad del mundo, el engaño a tu lado. Puedes tener todo. Puedes engañar a la gente, pero también jamás tildemos de ignorante al pueblo. Jamás mancillemos al pueblo. Jamás culpemos al pueblo. Porque así como nos acompañó en su momento, también nos puede pasar factura. Y así como está acompañando a este gobierno, también le va a pasar factura. El pueblo no se equivoca. El pueblo tiene sabiduría. No podemos maltratar al pueblo porque no nos acompaña en este momento. Debemos pensar primero qué hemos hecho y qué estamos haciendo mal para que el pueblo no nos acompañe en este momento. Pero estoy seguro que la misma historia se va a encargar de ir poniendo en cada lado a cada uno de nosotros. Tranquilidad, serenidad, paciencia, discernimiento, perseverancia y sobre todas las cosas, unidad es la clave para seguir avanzando. Un saludo a toda la militancia del FMLN, donde quiera que se encuentren, a los compañeros sandinistas, felicidades en su 43 aniversario, a sus héroes y mártires, a nuestros héroes y mártires, y a aquellos que no siendo del FMLN ni militantes ni afiliados, nos han acompañado, nos están acompañando y nos seguirán acompañando porque creen en este proceso que es justo y además necesario y además con futuro. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad. Gracias, Manuel. Te dejo abierta la invitación para que continuemos el tema. La próxima semana es el 19 de julio, es toda la semana conmemoración de este aniversario y es de suma importancia que hablemos de ello porque en El Salvador no se habla y nosotros tenemos que ser los primeros en hablar de ese fenómeno, de ese acontecimiento, porque es el ejemplo más cercano que tenemos para aprender de ellos. O sea, tenemos que aprender y eso de la unidad es fundamental. Bueno, vamos a ir cerrando. Alex, si tienes aquí un mensaje también final para despedirte de la audiencia. Adelante. Bueno, sí.
Gracias, Alonso. Gracias a todos por habernos escuchado. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, que es el canal oficial de la militancia en el exterior, la participación pues del compañero Manuel El Chino Flores por haber aceptado la invitación. También nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este gran esfuerzo, a hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. También agradecemos la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador, dictaduras nunca más, proletario de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! Que viva el FMLN. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Ratificamos ese saludo al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estamos con ustedes, hermanos, unidos en la lucha, seremos fuertes y venceremos. Que viva el FMLN y que viva la solidaridad internacional. Que viva. ¡Viva!